los de tratamiento para el consumo problemático de drogas. Bueno, es importante mencionar que ambos estándares contienen un resumen de evidencia científica disponible y describen intervenciones y políticas que pueden ser empleadas e implementadas en los distintos países por tomadores de decisiones de política pública y que han demostrado su eficacia pues en diversos países para esto, para prevenir el uso de drogas, para retrasar su consumo o para tratamientos que sean eficaces. También es importante pensar en esto como un ideal, es decir, marcan parámetros, pero bueno, cada país depende de su contexto y bueno, pues no solo país, sino cada persona o cada institución puede pues intentar llegar a estos ideales, pero pues tienen que adaptarlos a los contextos. Los primeros son estos estándares internacionales para la prevención del uso de drogas. En general, sobre todo, están dirigidos a población joven, también para adultos, pero sobre todo se dirigen a niños y jóvenes. Y en términos generales se aborda la idea de que la prevención también busca un desarrollo sano y seguro de los niños y los jóvenes. Em, Sobre todo se aborda la prevención de drogas sujetas a fiscalización, aunque también se consideran algunas investigaciones relacionadas a la prevención del tabaco, del alcohol o de sustancias inhalables. Bueno, otro de los elementos principales es que son, o lo que se busca es que sean estrategias basadas en la ciencia, ¿no? Y en la información. Es decir, la falta de conocimiento sobre las sustancias ha sido uno de los principales factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas al consumir sustancias y de esto la importancia de que estos estándares estén basados en información y en investigaciones científicas rigurosas y bueno, basados en la evidencia. Bueno, ambos estándares, tanto estos de prevención como los de tratamiento de los que les voy a hablar después, es esto, ¿no? Son indicadores sobre la manera en que deben aplicarse estas estrategias y bueno, estas deben siempre integrarse y adaptarse a los contextos nacionales, aplicando siempre supervisión, evaluación, un constante monitoreo de estas estrategias. En relación a estos estándares de prevención, se agrupan por grupos de edad y bueno, es importante pensar en que cada uno de estos momentos pues representan una etapa importante en el desarrollo de la vida de las personas. Aunque hay ciertas generalidades por grupo etario, no se debe dejar de lado que cada persona es única y bueno, dependerán muchos factores, tanto sociales, económicos, culturales y familiares. Mm, Bueno, en relación voy a hablarles rápidamente de cada una de estas etapas, de algunas de las sugerencias que se dan para atender esta situación de la prevención de uso de drogas, que se va desde el embarazo, ¿no? Desde brindar información sobre los riesgos e implicaciones por el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias durante el embarazo. Es parte de lo que se debería de hacer, de proporcionar esta información. Y bueno, en el caso de la lactancia y de la primera infancia, es muy importante fomentar un vínculo seguro entre los cuidadores y entre pues, los familiares, buscar la adquisición de habilidades cognitivas y lingüísticas y bueno, para los niños de acuerdo a su edad y a sus competencias. Otras estrategias que han mostrado ser eficaces para la prevención durante este periodo es dar orientación psicológica y prestación de apoyos socioeconómicos a las familias, ¿no? Difundir también programas que ayuden a ser mejores padres, que fomenten un estilo cariñoso de crianza en el que se busque inculcar comportamientos que ayuden a los hijos a adquirir aptitudes personales y sociales. Estos pueden ser importantes factores de protección frente al consumo de drogas, ¿no? Este tipo de otras, pues estas estrategias son este tipo, ¿no? De establecer estos programas sobre aptitudes parentales, también para los niños que haya, pues que se busquen fomentar estas aptitudes personales y sociales, programas de mejoramiento del entorno social, políticas para evitar el abandono escolar y hacer frente a los trastornos de salud mental. Otro elemento muy importante, sobre todo para los más pequeños, es el entorno familiar, ¿no? Que haya programas dirigidos a los niños y a las niñas que faciliten el desarrollo de aptitudes para enfrentar situaciones difíciles de la vida de manera segura y saludable y que adquieran competencias para el bienestar mental y emocional,
¿no? Entonces, pues esto, que se mejoren los lazos familiares y bueno, que para que los niños logren este desarrollo sano y seguro. Un poco en la adolescencia, pues hay algunos cambios, pues como sabrán por esta etapa, porque los niños empiezan a tener otras relaciones y a desenvolverse en otros contextos, ¿no? Entonces, para esta etapa, pues se recomienda que en las escuelas se pueda dar políticas para prevenir el consumo de sustancias, que se busque que no se abandone la escuela, que haya programas de mentores que proporcionen información. Es deseable que sean sobre todo los profesores o algún psicólogo o personal de salud el que brinde esta información. A veces se da más bien por personal de seguridad y, bueno, se ha visto que es más eficaz cuando se trata de personal dentro de la escuela, de salud o los mismos profesores. Y bueno, también es muy importante como una disciplina positiva, ¿no? Es decir, no, por ejemplo, sacar a un niño de la escuela porque se le encuentra, o a un adolescente porque se le encuentra bajo el influjo de alguna sustancia o en posesión de, digamos que sacarlo de la escuela no sirve de mucho, sino más bien, pues sí se debe aplicar una disciplina, pero más bien canalizar a esta persona pues, a una orientación psicológica o, en su caso, a un tratamiento. Bueno, como les decía, la escuela es muy importante para, pues, para prevenir el consumo de sustancias en los menores, y bueno, es importante buscar, que se hagan estas intervenciones de prevención, que se hagan políticas que se desarrollen con la participación de todas las partes, tanto de las familias, de los estudiantes, de los profesores y demás personal escolar. Es importante también que se capacite a los profesores para el manejo del aula y para que puedan brindar a los estudiantes estrategias para responder a comportamientos inadecuados y bueno, y que se refuercen las habilidades sociales. También es importante bueno, esto, ¿no? Que los profesores sean los que proporcionen esta información sobre las sustancias, sobre sus riesgos y sus consecuencias, y se recomienda también que se incluya un componente de aprendizaje social y emocional hacia los niños y adolescentes. También se busca que se den, bueno, que se opte por intervenciones psicológicas, servicios de asesoramiento, promover los vínculos con la escuela y reforzar la participación de las familias, ¿no? Pues, en el caso de que se detecte algún caso de consumo de sustancias en menores. Y bueno, también en algunos casos ha demostrado ser eficaz que proporcionar algunos incentivos económicos, acondicionados a niños o a jóvenes o a las familias, pueden también ser efectivos ante el abandono escolar. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Pensar en que difundir información que sea sin estigmas, que sea clara, que sea accesible al público al que se le da, es muy importante para prevenir el consumo, retrasarlo o en su caso que no se adquiera un consumo problemático de sustancias. Entonces es muy importante esto, ¿no? Que sea información pues proporcionada por el personal capacitado y les digo esto, ¿no? Es importante que sea esto, siempre sin estigmas y de manera interactiva y accesible. Bueno, en el caso de la adolescencia y edad adulta, algunas estrategias que se han dado para prevención de consumo de sustancias tienen que ver con que se trata de nuevos espacios de socialización y actividades fuera de los entornos escolares en que estas personas se van a desenvolver. Entonces, pues hay algunas estrategias como las intervenciones breves, que sobre todo son programas de asesoramiento que proporcionan información sobre las sustancias y en el caso de que se reporte un trastorno, pues dar un seguimiento y canalizar al tratamiento que se requiera. También algunos programas de prevención bueno, en los espacios de trabajo, ¿no? Pues que obviamente no se permite el consumo de sustancias en los horarios laborales, ni permitir el consumo de tabaco en ciertos espacios. Esto también tiene que ver con estas políticas que seguramente ya conocemos porque se han implementado desde hace varios años en México de, por ejemplo, estos espacios restringidos de tabaco o en que se prohíbe el consumo o que solo sean en espacios abiertos. Por ejemplo, también en los lugares de ocio
Por ejemplo, estas políticas del conductor designado, algo muy simple como en un lugar donde se venden bebidas alcohólicas, pues darles agua a las personas, y bueno, y buscar, por ejemplo, si alguien está ya, pues ha tomado de más, pues buscar un medio, un taxi seguro o esto de los conductores designados son algunas estrategias que al parecer han funcionado. También un poco estas políticas que hay sobre los etiquetados en los productos y en que se proporciona información, pues también han mostrado eficacia, ¿no? Para prevenir el consumo o para que no se desarrolle un consumo problemático. También es importante iniciativas comunitarias en las que sean las mismas comunidades en donde se pueda proveer información. Em, y bueno, también, pues toda la parte de las campañas en los medios de comunicación, esto también es muy común, generalmente se realizan por el gobierno, por las personas encargadas de implementar políticas públicas, aunque también a veces por empresas, o por los mismos medios de comunicación, pero igual es muy importante que estas campañas mediáticas no sean estigmatizantes, y terminen por eso, por estigmatizar o criminalizar a las personas que utilizan drogas. Bueno, esto de los trastornos de salud mental es muy importante considerarlo en todas las etapas de la vida, ¿no? Desde los más pequeños hasta la edad adulta, ya que algunos trastornos psíquicos como la ansiedad, la depresión, los trastornos del comportamiento como el déficit de atención o trastornos de conducta se han asociado a un mayor riesgo de consumo de sustancia. Por lo tanto, se recomienda cuando se detecte algún trastorno de salud mental, pues que se hagan intervenciones profesionales dirigidas a niños y adolescentes, que sean dirigidas a tratar estos trastornos de comportamiento desde la detección. También intervenciones psicológicas como la psicoterapia o terapia cognitiva conductual para los niños y adolescentes y es muy importante también la capacitación para su detección y atención a los cuidadores o profesores. Cuando se ha detectado algún trastorno de comportamiento, igual se debe comenzar con intervenciones psicológicas antes de ofrecer fármacos, ¿no? Y que los fármacos se recomienda solo se den en niveles ya especializados. Bueno, este cuadro un poco muestra cuáles tendrían que ser las características de los sistemas de prevención efectivos. Es importante que para que resulten más eficaces estos sistemas de prevención se haga una coordinación de múltiples sectores y niveles, tanto a nivel nacional, estatal, local, comunitario, escolar, que se hagan vínculos con sociedad civil, con la academia, con universidades, con dirigentes comunitarios o con el sector privado. Digamos que esto ayuda pues a tanto a tener recursos como a integrar a estos distintos actores y mantener los sistemas de prevención a largo plazo. También es importante que haya una variedad de intervenciones y políticas basadas en datos empíricos, que haya un marco normativo y regulatorio de apoyo, ¿no? Que tengamos una legislación clara al respecto, que pues también que todos estos sistemas estén basados en investigación, que estén bien planificados y bueno, basados en datos, que, y que haya una fuerte infraestructura de un sistema de aplicación y también buscar que sean sistemas sostenibles, ¿no? Y bueno, es lo que les digo, aquí un poco, bueno, aquí es el ministerio, pero pues las distintas dependencias que secretarías, en el caso de México, de salud, de educación, cuestiones de programas de asistencia social. En su caso, también, bueno, ahora lo vamos a ver más en los tratamientos, pero también una buena relación con los sistemas de justicia penal, con ONGs, con líderes religiosos, comunitarios, en los centros de trabajo. Digamos, eso ayuda a que estas intervenciones sean y estas estrategias sean mucho más eficaces. Bueno, un poco ya por último, en relación a esta parte de la prevención, hay algunos otros elementos o estrategias que no, o no siempre han estado asociadas a la disminución del uso de sustancias, o más bien falta investigación al respecto, pero que pueden ser útiles, ¿no? Desde promover actividades extraescolares, deportivas, recreativas, culturales, digamos, puede ayudar a prevenir o a canalizar eh, pues, las actividades de la población.
En relación a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas o estas nuevas sustancias psicoactivas que muchas de ellas aún no están fiscalizadas, pues falta investigación, ¿no? Ya que cada vez hay más sustancias de diseño, sustancias sintéticas, y bueno, hace falta investigaciones de políticas que busquen su prevención. Y también hace falta información sobre la prevención de los medicamentos controlados, ¿no? Em, También es importante pensar en que las intervenciones a ciertos grupos vulnerables, por ejemplo, bueno, no han sido lo suficientemente estudiados, pero sí se tienen que considerar, eh, pues, estos diferentes grupos poblacionales, ¿no? Tanto grupos que pueden estar en condición de calle, en pobreza extrema, personas con algún problema de salud mental o que crezcan en entornos violentos, con carencias de recursos económicos o educativos, o que estén en contextos con un fácil acceso a la sustancia. También es importante como estudiar más estos temas y ver cómo generar estrategias de prevención de sustancias en estos contextos. Eh, y bueno, también es muy importante pensar en cómo actualmente la influencia de los medios de comunicación es trascendental, ahora sobre todo en las redes sociales, y cómo estos, pues, ejercen una influencia en el entorno y en las ideas de los jóvenes y de los niños, y cómo, pues, se podrían usar para incidir en la prevención del uso de drogas. Y bueno, por último, algo que también hay que destacar es que todas estas estrategias, pues deben considerar el entorno social de las personas, ¿no? Ya que, pues se trata de una situación que puede ser bueno, que tiene influencia biológica, pero también de otros factores psicosociales y ambientales. Entonces, digamos que un entorno sano, pues seguramente va a derivar en prácticas más sanas. Bueno, ahora iría a los segundos estándares, que son estos normas internacionales para el tratamiento de trastornos por uso de drogas. Igual que los otros, es lo que les decía, marcan parámetros, ¿no? Para cómo se pueden implementar estrategias en cada contexto. Bueno, el principal objetivo es mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que sufren alguno de estos trastornos por uso de drogas y ayudar en su recuperación. Y bueno, es esto, ¿no? Buscan brindar este marco a los países para que puedan desarrollar un tratamiento ético, eficaz y basado en evidencia, y proporcionan principios clave de organización para los servicios de tratamiento. Bueno, aquí es importante pensar que tengamos este dato de que no todas las personas que consumen drogas desarrollan un trastorno o un consumo problemático. Según el último reporte mundial de drogas que hizo UNODC, aproximadamente un 13% de las personas que usan drogas realmente son las que desarrollan un trastorno. Y bueno, hay variaciones significativas de acuerdo a las sustancias y a los contextos, ¿no? Aquí esta gráfica un poco nos deja ver cuáles son las principal demanda o por qué sustancias es la principal demanda de tratamiento en las distintas regiones del mundo. Y bueno, a pesar de esto, muchas o una gran cantidad de las personas que padecen un trastorno no tienen acceso a servicios de tratamiento y de rehabilitación en el mundo y en México. En este sentido, este documento considera que el término trastorno por uso de drogas incluye los patrones nocivos de uso recurrente que han causado un daño físico clínicamente significativo y los trastornos que son derivados de una intoxicación grave por drogas, también el síndrome de abstinencia y problemas mentales derivados del uso continuo de sustancias. Y bueno, es importante también mencionar que la atención de estos trastornos requiere respuestas multidisciplinarias, integrales y orientadas a la salud pública que sean seguros y efectivos, que se den servicios sin estigma, sin discriminación, en que se consideren, bueno, no solo se consideren, sino se prioricen a los derechos humanos. También se debe considerar un enfoque de género y que se reconozca que se trata de condiciones de salud complejas con determinantes biológicas, psicosociales y ambientales.
Bueno, algunos, o bueno, no algunos, los principios y normas claves para el tratamiento de los trastornos por uso de drogas que se mencionan en estos estándares, bueno, son estos. Un tratamiento que debe ser accesible, disponible, atractivo y apropiado. Es decir, que los servicios de tratamiento deben estar en los distintos niveles de salud, deben de ser adecuados a las necesidades de la diversidad de pacientes, deben ser accesibles tanto en ubicación, estar sobre todo, buscar tener espacios cerca de espacios de consumo, por ejemplo, con horarios amplios, que también estén los fines de semana, que digamos la gente pueda tener fácil acceso y llegar a estos espacios, deben estar en diversas modalidades, ¿no? Bueno, ahora veremos un poco más algunas de estas, pero que vayan desde intervenciones comunitarias, intervenciones psicosociales, servicios farmacológicos ambulatorios, de hospitalización, residenciales, tanto a corto y largo plazo, servicios de rehabilitación, también donde se dé tratamiento de comorbilidades y otros servicios de recuperación o de asistencia social. Bueno, también se deben garantizar los estándares de, perdón, ya me fui, garantizar los estándares éticos de atención en los servicios de tratamiento. Esto es muy importante, es decir, se deben de respetar los derechos humanos de todas estas personas, evitar cualquier forma de discriminación o estigmatización. También se deben evitar todo tipo de prácticas humillantes, degradantes o violentas. Es muy importante también que deben ser prácticas consentidas, es decir, los pacientes deben conocer de qué se trata su tratamiento y otorgar su consentimiento, no deben ser en ningún momento forzados, bueno, deben estar bien informados y debe ser un tratamiento confidencial. También es muy importante que sean estrictamente basados en códigos éticos, humanos y médicos. Bueno, también es muy importante que estén, bueno, basados en la evidencia científica, deben guiarse por los estándares de intervención y, bueno, y por las prácticas ya comprobadas que existen, que han demostrado efectividad y rentabilidad de las intervenciones. Es importante también que se cuente con un equipo multidisciplinario y con profesionales de la salud en el diagnóstico y en el proceso de tratamiento. También es importante esta coordinación de distintos servicios, ¿no? De salud, sociales o del sistema de justicia penal, eh, ya que, bueno, ahora vamos a ver más adelante esto, pero pues es importante aclarar que no todas las personas con algún problema por uso de drogas cometen un delito, entonces se debe priorizar los tratamientos y la rehabilitación antes de algún castigo penal. Em, También es esto importante, ¿no? Que estos tratamientos pues, respondan a las necesidades de los usuarios y en particular a grupos especiales. Se debe buscar individualizar los tratamientos y bueno, en los servicios de atención se debe de ser sensible a las necesidades de estas personas con las que trabajan, tener esta perspectiva de género, en donde haya un respeto a las normas culturales y donde se dé una participación de los pacientes. Les digo, es importante considerar a grupos con necesidades específicas o grupos vulnerables, ¿no? No es lo mismo el tratamiento que se le daría a un niño, a una mujer embarazada, a migrantes, a población indígena, a población, por ejemplo, LGBT, a personas con capacidades diferentes o a personas en población de calle o en relación al sistema o con una relación con el sistema de justicia penal. También se debe garantizar una buena gestión de los servicios clínicos, es decir, que las políticas de tratamiento deben ser formuladas por autoridades gubernamentales, basarse en una cobertura universal de salud, en conformidad con la evidencia disponible y desarrollarse con la participación activa de los interesados, pacientes, familiares, miembros de la comunidad, sociedad civil. Bueno, y los protocolos de tratamiento deben estar siempre disponibles, deben estar visibles y los servicios deben ser monitoreados y evaluados constantemente. Y bueno, se debe esto, ¿no? Pues establecer siempre, buscar establecer vínculos con las comunidades y con distintos servicios. Bueno, como sabrán, hay distintas formas o entornos de tratamiento. Brevemente, les voy a comentar algunos que, bueno, van desde esta parte del autocuidado, que pues debe ser general, hasta los tratamientos residenciales de larga estancia. Por ejemplo, uno de los elementos
más importantes y que también debe ser como generalizado. Y bueno, esto también va desde la prevención allá al tratamiento, es que haya programas de atención comunitario. Estos son sobre todo esenciales en un primer momento, en que antes de que digamos que se agrave el trastorno de una persona, entonces, pues pueden servir, ¿no? En un principio brindando información sobre los riesgos del consumo de estas sustancias. También este tipo de programas de atención comunitaria han sido útiles, por ejemplo, en ciertas poblaciones con comportamientos de algo riesgo, por ejemplo, de alto riesgo, como cuando se usan drogas inyectables o personas, por ejemplo, en situación de pobreza extrema o personas discriminadas, por ejemplo, grupos como trabajadores sexuales o jóvenes, o por ejemplo, personas que realmente lo que no buscan es como tal la abstinencia, solo buscan cambiar sus prácticas de consumo o reducirlas. Entonces, aquí pueden ser útiles estos programas de atención comunitario. Es importante que en estos programas se busque restablecer el vínculo entre la población objetivo y las comunidades, generando confianza, buscando la reintegración de estas personas y, bueno, reduciendo el estigma de las comunidades hacia estas personas. Algunos ejemplos como que se han implementado es esto, desde un asesoramiento básico de proporcionar información, las intervenciones breves, estos programas que hay de intercambio de jeringas o otros programas de reducción de daños, pruebas de VIH, distribuir condones, servicios de apoyo jurídico, actividades antiestigma en las comunidades, intervenciones en crisis y, bueno, la remisión en su caso, a servicios sociales o médicos. También tenemos después, por ejemplo, los entornos no especializados, que generalmente son útiles tanto para identificar, para detectar casos de trastorno por uso de drogas, para prevenir y atender mediante intervenciones breves o para remitir a otros servicios. Este tipo de entornos no especializados sobre todo están, por ejemplo, en hospitales generales, en clínicas de salud, en clínicas de salud mental o de salud sexual, en servicios sociales, ¿no? Donde es como un primer acercamiento y si es necesario, pues se manda a ya un tratamiento especializado. También es importante pensar que estos tratamientos especializados, bueno, los tenemos en varias formas, ¿no? Desde los ambulatorios, que bueno, hay también variedad dentro de estos ambulatorios en la intensidad en la que se ofrecen. Eh, Estos sobre todo deben incluir una evaluación integral, intervenciones psicosociales, intervenciones farmacológicas y pueden ser mediante el uso combinado de estas dos últimas, ¿no? Y es importante que haya una evaluación continua y un seguimiento de las personas. En el caso ya de los tratamientos residenciales, eh, se busca, bueno, que tenemos también a corto y a largo plazo, eso dependerá del servicio y del tratamiento, de la individualización del tratamiento. Y bueno, lo que se busca en este tipo de tratamientos es diagnosticar y manejar afecciones clínicas inducidas, facilitar la interrupción o reducción del consumo, reducir riesgos de recaídas, mejorar la salud y las relaciones familiares, sociales, laborales y educativas, reintegración a la comunidad y evitar otros trastornos más graves. Generalmente se utilizan diversas intervenciones que van desde la psicoterapia, asesoramiento motivacional, intervenciones psicosociales y farmacológicas. También es importante que en este tipo de servicios pues se cuente con instalaciones adecuadas, que haya planes de tratamiento individualizado. Se debe garantizar siempre una continuidad y un seguimiento a los pacientes y bueno, deben existir protocolos claros tanto para la prescripción de medicamentos y también en caso de situaciones de riesgo o de emergencias. Y bueno, es también muy importante pues que haya una coordinación de otros, con otros servicios. Como les decía, pues es importante que sea como integral este tipo de servicios, ¿no? Que bueno, en su caso, que pues también se atiendan como otras problemáticas de salud derivadas en algunos casos por el consumo de drogas, por ejemplo, pues cuando son drogas inyectables, pues que también esté como este vínculo familiar y comunitario, ¿no? Pues sí tiene que haber, creo que ya sabíamos que tiene que haber un tratamiento psicológico y farmacológico, pero no puede estar por sí solo, ¿no? Tiene que haber como esta parte integral
en donde pues también pues sea esto, ¿no? También se brinde esta asistencia social, se haga trabajo, eh, bueno, se integre, por ejemplo, a los trabajadores sociales, que se canalice después a buscar que puedan tener continuidad en los estudios o que puedan tener empleo y bueno, y en su caso también tratar alguna otra enfermedad médica o alguna otra cuestión de salud física. Bueno, como les decía, pues se busca esto, ¿no? Como que sea los modelos de sistema de tratamiento, pues para que sean eficaces, se busca siempre esta coordinación, ¿no? Eh, si uno termina un tratamiento residencial a largo plazo, pues en su caso tal vez tenga que volver al ambulatorio, pero que esté pues en constante comunicación y que los distintos servicios puedan canalizar a las personas a estos distintos y estén coordinados. Otra cosa que mencionan estos estándares es justamente ciertas pautas para poblaciones con necesidades especiales de tratamiento y atención. Estos estándares reconocen que una variedad de grupos de población tienen necesidades especiales de tratamiento y pueden requerir intervenciones personalizadas, ¿no? Aunque los estándares, digamos que buscan que sean útiles a todas las personas, siempre va a ser importante considerar las diferencias en estos distintos grupos. Bueno, no hay mucho tiempo para hablar de todas, pero, por ejemplo, en el caso de las personas involucradas en el sistema de justicia penal, pues, en varios países se han implementado varias, estrategias, y bueno, muchos de estos estudios han demostrado que el uso de drogas en cárceles es algo común, y también que hay más prácticas de riesgo en estos espacios, por ejemplo, al compartir agujas, o es mucho más o es más fácil que una persona desarrolle un trastorno pues, por uso de drogas, obviamente por el contexto en el que se encuentra. Y bueno, las convenciones internacionales de drogas, de sustancias enervantes del 61, de psicotrópicos del 71 y contra el tráfico de drogas de 1988 de la Organización de las Naciones Unidas, prevén que se priorice el tratamiento como una alternativa parcial o total a la condena en el caso de que se trate de delitos menores. Es decir, no se debe priorizar este tratamiento de salud, de intervenciones psicosociales o farmacológicas antes pues, una cuestión de un castigo penal. Y bueno, en el caso de que pues se dé una sanción penal, de todos modos debe haber una respuesta coordinada y se deben establecer parámetros dentro de los entornos penitenciarios para proporcionar tratamientos adecuados a las personas que así lo requieran. Bueno, aquí les pongo un poco las referencias. Estos son los dos estándares principales. Los pueden encontrar en la página de UNODC o este último página es un, una web que se desarrolló como para tener información sobre drogas sintéticas y tiene una parte específica sobre tratamiento y ahí hay bastantes pautas, manuales, además de estos estándares, artículos, una bibliografía bastante vasta sobre este tema. Y bueno, también les invito a que consulten el reporte mundial de drogas. También ya lo pueden encontrar en español y también hay una parte específica sobre tratamientos. Bueno, un poco para cerrar, hablaría muy brevemente de la situación en México. Es importante considerar que en México se ha hecho un importante esfuerzo para adoptar y para adaptar también estos estándares al contexto nacional. México cuenta con una de las redes más amplias de tratamiento de adicciones en América Latina, tanto de centros ambulatorios, residenciales, de ayuda mutua, de intervenciones comunitarias, y ha pasado a ser un referente muy importante de atención y calidad de este tipo de intervenciones. Aunque obviamente hay algunos desafíos aún para mejorar la calidad de las estrategias de prevención y los tratamientos, es importante aún buscar avances legales en las que se incluyan estos estándares internacionales y en los que se establezcan criterios de calidad de los tratamientos. También falta un poco homologar los servicios de tratamiento de adicciones y los procedimientos para su evaluación.
También es importante que se incluyan cada vez más indicadores relacionados a la calidad y que se dé un constante monitoreo de los servicios de tratamiento, de las prácticas de consumo también en los sistemas de recopilación de vigilancia epidemiológica. Y bueno, también es importante que se implementen cada vez más programas de capacitación especializada para desarrollar las competencias en los profesionales y técnicos que laboran en los centros de tratamiento. Para UNODC, estas estrategias de tanto de prevención como de tratamiento de uso de drogas son de gran importancia en la salud pública. Parte de su implementación tiene que ver con uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el de salud y bienestar, y también con el objetivo que busca el acceso a la justicia, construir instituciones eficaces y promover sociedades inclusivas y pacíficas. Por lo que desde UNODC se seguirán haciendo esfuerzos por contar con tratamientos de calidad para personas con trastornos con uso de sustancias psicoactivas, los cuales no hay que olvidar deben ser siempre profesionales, basados en evidencia científica, voluntarios, sin estigmas y en los que se garantice el respeto a los derechos humanos. Gracias.